Mirá la super promo que nos traen nuestros amigos de Provincia Net Pagos. Podés ganar 10.000 pesos y sin moverte de tu casa. Te cuento cómo. Ingresás en www.provincianet.com.ar, pagás ARBA o cualquiera de tus facturas y ya estás participando. ¿Viste qué fácil? Consultá bases y condiciones en la web. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 109. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan capítulo a capítulo Alfredo Cucho Zayat. Cucho, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos. Igualmente. En el capítulo número 109, este es el episodio 109, vamos a hablar de algo que es presentado por Alfredo Cucho Zayat como una historia de amor no correspondido. La historia de amor no correspondido entre el gobierno de Alberto Fernández, y uno podría también, si se quiere, indicar el propio Alberto Fernández y los factores de poder económico. Pareciera ser que ese vínculo no necesariamente personal, desde el punto de vista político y sus consecuencias políticas, no estaría siendo del todo fructífero, a pesar de la cantidad de gestos públicos, y uno imagina si fueron públicos también habrá sido en privados, del presidente de la Nación hacia los diferentes referentes o foros del poder económico. Y cuando uno ve esos cuadros que mostraba recién Marcelo, cómo cambió la matriz energética de una preponderancia extranjera a una clara preponderancia de capitales nacionales, uno lo que siente es tranquilidad. Uno solo debe decir que está contento de ver a empresarios argentinos que apostaron a la Argentina, que apostaron al desarrollo de la Argentina, que acompañan a la Argentina en este momento difícil, porque con Marcelo fue con el primero con el que hablé la necesidad de no aumentar tarifas en este momento complejo en el que estamos viviendo, y acompañaron. Y así se construye la Argentina, con el esfuerzo de todos, asociando el capital privado al capital público. El capital público está para apoyar al capital privado con créditos, como lo hace el Banco Nación. Por eso uno se irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan en el Banco Nación deudas y quiebras en sus empresas. No es el caso de Pampa, que lo que ha hecho es crecer con inversión privada de un modo sostenido y apostando al crecimiento y al desarrollo del país. Y yo lo celebro, Marcelo, y te agradezco que confíes en el país y te agradezco que vos y tus socios sigan apostando al país. Lo he dicho siempre. Y en aquel momento, la verdad que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. Por ahí lo veo a Héctor, que está ahí en primera fila. Héctor no me deja mentir. Desde que renuncié nunca más lo vi a Héctor hasta hace poquito. A todos, a todas y a todos, feliz Día de la Patria, Argentina. La Argentina del mañana tampoco se construye en el despacho del presidente. La Argentina del mañana la construimos con todos los que están acá. Las mujeres de la industria, tenemos una mujer de la industria que nos acompaña, los hombres de la industria, los hombres del campo, los hombres del comercio, los hombres de la construcción, los hombres de las finanzas. Yo valoro mucho lo que han hecho los hombres del sindicalismo argentino por sobrellevar este presente. Acá también está uno de los secretarios generales de la CGT. Porque lo que tenemos que entender es que el odio y la división finalmente también nos dejó en el lugar donde nos quedamos. Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales. Necesitamos también terminar con las disputas estériles de tantos años. Y es un compromiso que debemos tomar todos. Lo tienen que hacer los empresarios, lo tienen que hacer la gente del campo, lo tengo que hacer yo y mi gobierno, lo tienen que hacer los medios, Héctor, lo tienen que hacer todos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es una alegría poder estar aquí en una empresa tan importante. Es orgullo de los argentinos que una familia de argentinos, 3 generaciones de argentinos han sido capaces de construir esta magnífica empresa. Así que fue una gran idea, querido Miguel, que festejemos el Día de la Industria en una industria y que tengamos como una suerte de música de fondo el ruido de las maquinarias que trabajan, que producen.
El Coloquio de Ideas es un punto de común de los más importantes del empresariado nacional. Allí Alberto Fernández habló. A veces escucho yo decir que este es un gobierno al que no le importan los empresarios. Pero lo único que yo sé es que nosotros llevamos adelante un programa para atender la producción y el trabajo, la ATP. Y que por esa vía llegamos a más de 236.000 empresas. 236.000 empresas que sin la ayuda del Estado tal vez hoy no existirían. Lo que nosotros necesitamos es una Argentina que crezca con confianza. Y lo que necesitamos es que los empresarios, de una vez y para siempre, entiendan que tenemos que trabajar juntos para desarrollar a la Argentina. Alfredo, te escuchamos. ¿Cómo hay sectores empresarios o hasta ejecutivos que están totalmente lanzados? Cosa que es novedoso, te digo que es novedoso, y ese muro de idea, el muro de idea es ese intercambio virtual online, mientras estaban los funcionarios o dirigentes de la oposición u otros expositores, donde como era virtual y no fue en Mar del Plata, en el Hotel Sheraton, tradicional lugar de encuentro del Coloquio de Idea, bueno, se les ocurrió hacer ese muro. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que a nivel que están lanzados, porque la verdad que muchas de esas declaraciones que pusieron en los muros, ejecutivos, tampoco grandes empresarios, pero sí ejecutivos, digamos, de nivel de gestión en las empresas, estaba totalmente desbocado, con un nivel de falta de respeto impactante al presidente de la nación mientras estaba hablando, ni que hablar también cuando hablaba el ministro de Economía. Pero como símbolo de este amor no correspondido, que lo pongo obviamente como una figura, pero para tratar de entender, porque hubo, como decías, gestos públicos, gestos privados y medidas de salvataje al sector privado a partir de esta pandemia. Créditos con tasas subsidiadas, el ATP, políticas específicas vinculadas con el sector, por ejemplo, ahora anunciaron el Plan Gas para el tema energético, también para el sector tratando de recuperar una buena relación con el complejo agroexportador. La idea de que se reúne el ministro de Desarrollo Productivo con cada uno de los sectores planteándoles cuáles son sus propuestas, que no hay una idea de mercado interno versus, sino que tiene que ser conjunto, que tampoco está en contra del campo, sino que es industria con el campo. Ahora bien, te quiero dar el ejemplo, donde se festejó entre el sector privado industrial, o sea, la Unión Industrial Argentina y el gobierno, el Día de la Industria, donde habló Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, y habló Alberto Fernández, presidente de la Nación, en Sinteplas, que lo pusieron como ejemplo extraordinario de a nivel de las familias, que diferentes generaciones de familias, una empresa que pasó todas las crisis y que sigue avanzando y que se escuchan los ruidos de la industria, decía Alberto Fernández. Bueno, el gerente general de Sinteplas puso barbaridades en el muro contra Alberto y contra Guzmán. Yo no sé lo que le va a hacer el dueño de Sinteplas, la verdad. Lo mismo que los gerentes de Swiss Medical, digamos, que si hubo, digamos, en este periodo de pandemia, políticas de protección y a la vez de contención frente a un sistema que parecía que se desbordaba, y a nivel de los recursos que se pusieron, es difícil encontrar. También las barbaridades que se les decían. Por eso digo que están desbocados. Ese sector empresarial y de ejecutivos está desbocado, al nivel que uno puede asociarlos con esas marchas de, para mí que es de la ultraderecha, algunos decimos de la oposición en términos globales, en cada convocatoria que hace los sectores más radicalizados del PRO en cada una de las fechas patrias. Entonces, hay claramente un aspecto ahí que trato de entenderlo o tratamos de entenderlo. Digamos, ¿por qué esa reacción, no? Porque hay un aspecto que lleva a que es un poco extraño. Y entonces voy a precisar solamente dos explicaciones para tratar de analizarlos. Una que es económica.
casi todos, incluso hasta sectores pymes, son de pensamiento liberal, han sido colonizados por el pensamiento ortodoxo, neoliberal, y no les gusta un gobierno que plantea que el Estado tiene que ocupar un lugar central en la economía. Tampoco un lugar de estatismo ni de violación de la propiedad privada, no, simplemente un Estado que ocupe un lugar central en la economía y se opone. Es un tema ideológico, si querés, un tema económico. Y otro que es política. Son antiperonistas y no habrá ninguna política que termine de convencerlos. Pese a que durante gobiernos peronistas, históricamente, durante gobiernos peronistas, desde el primer gobierno de Perón, pudieron expandir sus negocios. Cosa que es notable, porque cuando se analiza qué es lo que le pasó, por ejemplo, a gran parte de la industria, sino a toda la industria y también a sectores comerciales y sectores de servicios durante periodos de ciclos neoliberales. Vamos a decir que en los últimos 45 años hubo 3 grandes ciclos: el de la dictadura militar, la década del 90 y el del macrismo. Le fue muy mal en términos patrimoniales y en términos de su propio negocio, no así a nivel de cuando tienen su plata fugada en el exterior y entonces las devaluaciones le permiten mantener esa dolarización de sus patrimonios. Pero, por ejemplo, los últimos 2 años del gobierno de Macri han contabilizado pérdidas financieras y operativas inmensas. El ejemplo que siempre se pone más claro, porque hablamos de una gran empresa, obviamente que a las pymes las arrasó el periodo macrista, es Arcor, una de las primeras y más grandes empresas argentinas, lo que se llama multilatinas, porque está en toda Latinoamérica e incluso también en países del exterior. Bueno, digamos, la última noticia es que productos de Arcor se empiezan a vender en Rusia, pero durante 2 años, los 2018 y 2019, nunca en su historia de poquito más de 50 años tuvieron pérdidas durante 2 años seguidos. Y ahí es donde se registró durante Macri. Y en otro año que perdió fue el estallido de la convertibilidad. Todos los otros años registraron ganancias. Bueno, pese a eso, vos te encontrás que hay una resistencia notable del sector empresario con el gobierno de Alberto Fernández. Y esa desconfianza es un nudo central del estancamiento económico argentino. El desafío de Alberto Fernández es tratar de revertir ese amor no correspondido del mundo empresario. Como dicen, y me van a ayudar un poco, como decía Perón, en realidad lo decía al interior del peronismo, que cómo se construía el proyecto, con los ladrillos, con la propia bosta, ¿no? También con bosta, ¿no? Algo así decía Perón. Bueno, en Argentina también se tiene que construir con el empresariado que tenés. Digamos, ¿no? Cambiar no lo puedes cambiar. Yo no estoy diciendo que no tiene que negociar y tener vínculos, pero hay que saber de qué se trata y cómo se trata y cómo lo tratan, digamos, porque no es que vas a poder descubrir de la nada y formar de la nada empresariados que tengan otra concepción. Y para cerrar, claramente hay un aspecto que en la parte política a este mundo empresario los vuelve locos y no hay forma, y esto no solamente es al mundo empresario, sino también se ve en gran parte de los analistas, economistas, consultores de la derecha, es la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno. Es un factor que no pueden terminar de digerir que Cristina Fernández de Kirchner les ganó. Digamos, es una cosa que hace a un nudo central del estancamiento y de las tensiones económicas argentinas, tensiones económicas y políticas argentinas. Y reitero, es que, bueno, Alberto Fernández se planteó el desafío de tratar de convencerlo de que puedan subirse al tren del crecimiento. Bueno, veremos a ver si lo logra. Bueno, muy interesante la pregunta que plantea Alfredo con respecto a esta historia de amor no correspondido. Una pastilla nada más con respecto a ese factor distorsivo emocional que planteas vos, Alfredo, que es la figura de Cristina Fernández. Creo yo que Cristina
esto ya es en el terreno de la opinión, pero después voy a dar un dato de la realidad, con la propia nominación de Alberto Fernández, hace un gesto, si se quiere, a esos sectores. Recordemos, sin ir más lejos, que Alberto Fernández se aleja del kirchnerismo y pasa a ser un crítico muy duro, y estuvo allí durante 10 años de su última vida política, en el periodo en el cual el kirchnerismo plantea una discusión política, económica, simbólica, cultural con las patronales agrarias. Esto es ya en el terreno de la historia, y lo hemos relatado acá en este programa, y vos has hecho mención a ese tema, también lo ha hecho mención Pablo. Cristina tuvo una reunión que fue de las primeras, hace varios meses atrás, con quien se plantea ahora el nuevo conglomerado, o la nueva, no cumple ese rol, digamos, pero la nueva gremial empresaria agroexportadora, que es el Consejo Agroindustrial Argentino. Y de lo que surge de esas reuniones es que Cristina está dispuesta a acompañar a ese proyecto de que una de las turbinas de la recuperación económica y la falta endémica y cíclica de la restricción externa, lo voy a decir en criollo, que falten dólares, Cristina está dispuesta a acompañar que sea el complejo agroindustrial argentino, con todo lo que eso implica, dentro de ese proyecto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cristina hizo gestos, digamos, ¿no? Porque pareciera ser que Cristina, que el poder económico no tolera a Cristina, porque Cristina viene con proyectos, no sé, chavistas, Maduro, venezolanos. Los gestos, por lo menos, no se verifica en la realidad, en la posición que mantiene Cristina. Digo puntualmente sobre lo que trascendió de la reunión de Cristina con el Consejo Agroindustrial Argentino, que es la gran gremial, por más que no hagan funciones gremiales del conglomerado agroexportador. Pablo, desde el punto de vista político, esta historia de amor no correspondida se verifica, digamos, el gobierno la percibe. No demasiado para agregar, me parece que hicieron una síntesis del escenario, las señales que ha dado el gobierno, los gestos, esta curiosidad o esta intriga hacia adelante, si hay alguna forma de reconstruir una relación que está cruzada por resistencias de tipo ideológica y personal en el gobierno en estos días, luego del acto del 17 de octubre, donde de alguna manera Alberto Fernández recoge un apoyo político del Frente de Todos, considerado importante, más las manifestaciones públicas que también aparecen como una señal de acompañamiento callejero. El otro interrogante o la otra pata, incluso yo pude hablar con otros colegas unos minutos cuando termina el acto con el presidente, y él pone, además de la cuestión del apoyo de los sectores políticos y de las manifestaciones públicas, habla justamente del sector empresario, que me pareció un dato que es justamente poner el eje en esto que viene planteando Alfredo, de cómo construís, cómo estableces una relación con un sector donde aparecen 3 elementos, me parece, para ser muy sintético, que detecta el gobierno. Uno tiene que ver, lo mencionó Alberto, con la resistencia histórica hacia el peronismo de algunos sectores del mundo empresario. El otro componente es el recelo también que existe en sectores empresarios con Cristina Fernández de Kirchner, y el tercer elemento, lo único que tengo para aportar, margen de lo que ustedes han dicho, es esta idea que Alberto Fernández entiende o cree o supone que ha fallado en este tiempo una especie de diálogo directo con el mundo empresario para ser él mismo el traductor de sus políticas, que de alguna manera yo lo que entiendo que quiere tratar de decir, el que gobierna soy yo y las acciones políticas son mías, son mis decisiones. Me parece que ahí está lo que generó en su momento el episodio Vicentín, y en el último mes y algo, 20 días, el presidente inició esto que algunos llaman una especie de diplomacia personal con un empresario. Vos mencionabas, Alfredo, lo de Luis Pérez Companga, antes había estado con Urquía, antes había estado también con Migoya, estuvo la charla con las cámaras americanas de comercio de Estados Unidos y el Caribe, digamos, señales, además de lo de idea que tenía que ver con esto, y también un mensaje o una agenda que, según me dicen, es muy intensa también desde el punto de vista privado. Habrá que ver en todo caso cuál es el resultado, si hay alguna forma de revertir, si hay una forma de establecer alguna especie de diálogo o acuerdo, 2 o 3 elementos para ver si se pueden poner de acuerdo, porque esto lo digo ya desde
un sentido muy, muy, muy llano. Uno no termina de entender por qué, en todo caso, un empresario que tiene sus negocios en la Argentina, sus consumidores en la Argentina y demás, puede no querer que la economía argentina funcione, se encarrile. Y como decía Alfredo, hubo ciclos históricos de gobiernos vinculados con el peronismo donde básicamente el consumo tuvo crecimientos muy importantes y eso derivó claramente en mejoras para las empresas locales. Es un misterio para la tecnología, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, ustedes hacían relatos de la empresa Sinteplas. Hasta donde yo sé, la empresa Sinteplas es una empresa de consumo masivo que tiene que ver con reactivar la construcción, la vivienda, o sea, definitivamente tiene que ver con el mercado interno. Más allá de que seguramente un porcentaje de esa producción debe estar exportada y demás, básicamente vive el mercado interno. Se supone que a los intereses de la empresa Sinteplas le conviene que haya un mercado interno vigoroso. Para dar un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo que vos siempre das con el tema de Arcor, ¿no? Más allá de que es una empresa que está muy internacionalizada. Sí, claro que sí. Te digo un aspecto que me parece importante a nivel de contexto. El mundo empresario y el financista, vamos a ponerlo bien en el extremo, son unos genios haciendo negocios, si querés. Digamos, hacen plata y la verdad, uno en muchos casos decís, bueno, te sacás el sombrero, algunos lo hacen mejor, algunos hacen lo peor, a veces algunos lo hacen hasta bordeando la ilegalidad, otros porque tienen arreglos con algún político, etcétera, etcétera. Pero saben hacer negocios. Ahora bien, los tipos se arrogan, con todo respeto cuando digo los tipos, se arrogan la sabiduría en el tema económico y político, en la gestión económica y fundamentalmente en el tema político. A mí me llama la atención, porque yo pues me saco el sombrero y digo, sí, bueno, Roca, la verdad que si tiene 10.000 millones de dólares, ¿qué le vas a decir? ¿Sabe hacer negocio? Y sí, sabe hacer negocio. ¿Dónde sale que él sabe cómo es la política? ¿Qué es lo que se tiene que hacer la política? Digo Roca y a partir de ahí bajá hasta el gerente de Sinteplas. Ese dato es interesantísimo. Quiero decir que comparto ese criterio, porque debe haber cientos de políticos que saben hacer política y no saben de negocios. Son dos saberes totalmente distintos. Así es, coincido. Y solamente un datito más, digamos, el director de Sinteplas es Marcelo Rodríguez, el que participó en el muro. Bien, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, Alfredo Cuchu Zayat. Un abrazo grande para todos. Saludo al intendente de Gonet, a Pablo Totó Ibáñez. Nos vemos en la próxima, Pablo. Saludos, señores, nos vemos. Hasta la próxima a todos. Chau. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.